hablar precisamente con Cristian Muete, que es uno de los abogados que lleva este proceso frente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José del Guaviare en sala única de decisión. El magistrado ponente es Félix Andrés Suárez Saavedra y pues aquí tenemos en entrevista a Cristian Muete. Bienvenido a Marandúa y cuéntenos esa acción de tutela que ustedes están llevando en segunda instancia. Bienvenido a Marandúa. Hola Ingrid, muy buenos días para ti y para toda la mesa de trabajo. Precisarte, la acción de tutela pues no fue instaurada por nosotros, sino precisamente por los invasores. Digamos que yo represento, para ser específicos, yo represento los intereses de los residentes regulares y propietarios de los predios invadidos. Muy bueno. Sí, señor, es decir, esta acción de tutela fue interpuesta por esas personas que llegaron allí a sentarse de manera ilegal, como lo decía al inicio, aduciendo unos derechos derechos que están siendo vulnerados por ser víctimas y otro tipo de condiciones, y queremos justamente saber eso, abogado Muete, hablando de esta situación, sobre todo después de lo que dice el juez. ¿En qué está este momento la orden? Porque habíamos conocido una orden de desalojo que había emitido la CDA, considerando que este es un lugar muy vulnerable, cercano al humedal y que no podría ser habitado por personas. Sin embargo, las autoridades pues quedaron, digamos, sujetas a la decisión de este juez una vez se presenta esta acción de tutela. ¿Qué dice el juez? ¿Qué se ha sabido? Pues en este momento, la tutela inicialmente fue presentada ante un juez del circuito. Ahí el juez del circuito falló, amparando algunos y concediendo algunas de las pretensiones que formulaban los tutelantes, es decir, los invasores, y esa sentencia pues fue debidamente impugnada y en el tribunal, si bien no se revocó en su totalidad, sí se removieron algunas de las decisiones del juez de primera instancia que prácticamente imponían unas cargas que eran casi imposibles de cumplir, y lo que pues en su defecto daría al traste con la pretensión de desalojo y recuperación del predio y restauración para mitigar y de reparar un poco los daños ambientales que se han causado. Esa decisión de segunda instancia, pues claro, nosotros como residentes regulares del sector y como propietarios, pues la celebramos en forma que ha revocado, por ejemplo, una de las decisiones del juez de primera instancia, que era imponer la obligación a la alcaldía municipal de que previamente a efectuar el desalojo debía proveer albergue y alimentación para algunas de las personas que están allí ocupando de manera irregular este predio, y eso pues era una situación muy difícil de cumplir porque si bien todo el tiempo la alcaldía tiene problemas presupuestales, pues imagínense de un momento a otro hacer todo el trámite que corresponde para una apropiación presupuestal y disponibilidad de recursos para garantizar esa obligación que imponía el juez de primera instancia a través de la sentencia de tutela. Pues era una situación que hacía prácticamente muy compleja la posibilidad, mientras que pues ya con la sentencia de segunda instancia esa situación ha sido revocada. Amparó otros derechos en relación, por ejemplo, con la inclusión de estas personas en los programas de subsidios de vivienda que maneja el Ministerio de Vivienda, pero pues realmente digamos que en la práctica esa parte pues es como un saludo a la bandera, porque lo que dice es incluirlos en la forma o en los turnos en los que viene manejando el Ministerio de Vivienda. Pues eso no hace ninguna diferencia, porque esos programas están abiertos para que la gente se postule, y cualquiera se puede postular a un programa de vivienda, y dadas sus condiciones, pues así será priorizado conforme a los criterios que tenga el ministerio al momento de ejecutar los proyectos de vivienda. Entonces, ese por un lado es algo que no impide. Por otro lado, pues declaró la nulidad de algunas actuaciones de la querella. Pues la querella, desafortunadamente, porque además de eso hay una querella en la inspección de policía, la querella pues no había podido avanzar mucho, precisamente por la incertidumbre de la que ustedes hablaban en relación a el escenario judicial de tutela. Entonces, pues no fue mucho, pues ya estamos en proceso de esperar a que la inspección de policía retome el procedimiento y podamos seguir adelante.
Abogado, en el caso ese del concepto técnico que había entregado la CDA más o menos el año pasado, ¿qué se pudo ayudar a aportar de pronto al proceso donde digan que ese es un asentamiento que corresponde a un rebalse junto a un humedal? Sí, efectivamente, pues la CDA ya hizo unas verificaciones en sitio, contrastaron la información que ellos levantaron en sitio con la información que reposa en relación a las demarcaciones o delimitaciones ambientales del humedal, y determinaron que efectivamente esa es una zona de protección especial por pertenecer a el distrito especial de Lariari y Guayabero. Y en ese sentido, pues no podía ser ocupada ni regular ni irregularmente como está sucediendo. Entonces es una zona que tiene que sí o sí recuperarse y en el menor tiempo posible. Inclusive en la sentencia de tutela le ordena a la CDA que en un margen de 48 horas contados a partir del momento en que se notificó esta tutela, estamos hablando del lunes de la semana pasada, debía iniciar acciones concretas para lograr la recuperación de ese espacio y la restauración del daño. A la fecha, por mi parte, por nuestra parte, no conocemos qué acciones concretas ha adelantado la CDA. Lo que sí sabemos es que, motivados por la presión que nosotros hemos ejercido ante los entes de control, la Procuraduría, a través del delegado ambiental ya regional, ya los conminó para que brinden la información de cuáles son las acciones que se han adelantado, que creo son cero hasta la fecha, son cero realmente. Entonces, Claro. pues ya los conminó porque el término ya se venció. Son 48 horas contadas a partir del momento en que se notificó la tutela. La tutela se notificó el lunes de la semana pasada. Dadas algunas circunstancias de términos de notificaciones, esas 48 horas se vencían el jueves de la semana pasada y ya hoy es jueves de esta semana y no conocemos las acciones concretas. Y le quería preguntar, abogado, es qué ha venido pasando, porque lamentablemente esto solamente ha dejado pues que el tema en la invasión pues siga avanzando. ¿Qué han visto sus representados en ese sentido de convivencia, en esa afectación pues que ellos denunciaban una vez se dio esto? No, pues en ese sentido es lamentable la desidia de todas las entidades, entre ellas la CDA, la Policía Nacional, la Alcaldía, hasta la Fiscalía, porque allá también hemos tocado la puerta, porque pues esas situaciones corresponden a unos delitos que deben ser sancionados a través de la Fiscalía General de la Nación, debe llevarlos a un estrado judicial por esos delitos que se han cometido, pero no hay acciones concretas de parte de ninguna entidad. Por eso le decía, inclusive la sentencia le da esa orden a la CDA de adelantar acciones concretas en el término de 48 horas, que ya vencidos no se ha hecho absolutamente nada. Y eso lo que ha generado desafortunadamente es que se vaya consolidando esos hechos de invasión, al punto que muchas de las estructuras precarias que se habían instalado, que por ejemplo Marandúa muy juiciosamente hizo un cubrimiento de esa situación, puede advertirse que al principio pues eran estructuras muy precarias en plástico, con madera rústica que encontraban por ahí. Hoy en día ya encontramos viviendas con estructuras en madera, en metal, o sea, mucho más firmes, porque se van consolidando. Esa situación pues ha traído muchísimos problemas de convivencia, de seguridad para las personas del sector que se han visto afectadas. A fecha de hoy se genera un tema de situaciones que ya no pueden dejar prácticamente las casas solas, porque empiezan a meterse a las casas. Recordemos que pues allí las estructuras, digamos, de las viviendas carecen muchas veces de seguridad, porque pues allá la armonía ha permitido que la gente viva en un ambiente de tranquilidad y confianza, pero esa tranquilidad, esa confianza se ha venido
rompiendo por esta situación de la invasión, además que pues se está generando unos daños ambientales tremendos porque, por ejemplo, en algunos de esos casos vierten aguas residuales hacia las vías y pues eso genera un tema, la disposición de residuos no es adecuada, entonces genera temas de malos olores, proliferación de roedores. Es una situación social muy compleja. Ya han habido choques entre los residentes regulares y propietarios del territorio con estas personas que invadieron, al punto de que se dieron unos hechos de amenazas contra la vida, agresiones físicas. Entonces todas esas situaciones ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades judiciales, pero pues dada la desidia normal de estas autoridades en adelantar acciones, pues es un tema que les ha tocado enfrentar a ellos solos y sin atención de ninguna de estas autoridades. Eso es lo que llama la atención. ¿Por qué esa desidia? ¿Por qué esa falta de acción? ¿Por qué se está, digamos, siendo tan permisivo con este tema de una invasión cuando además podría estar legitimando otras acciones? O sea, esto podría estar motivando entonces a que personas que puedan sentir que están en condición de vulnerabilidad se apropien de terrenos que no corresponden y particularmente haciendo o causando daño ambiental como el que se está generando aquí en el sector de Brisas del Yurupari. Sí, eso pues para mí como abogado de ellos o sea, yo me siento como en un estado de frustración tremendo y eso se los he expuesto muchísimas veces. Yo no entiendo por qué las entidades se niegan a ejercer cualquier mediana actuación que pudiera estar en sus manos e impedir que esa situación continúe. Porque pues es lo que, o sea, es una situación que se cae de su propio peso, la norma los obliga, pero no ha sido posible lograr de manera concreta, iniciando, por ejemplo, desde el momento en que se empezó a desarrollar la invasión en agosto del año pasado, cuando se conminó a la Policía Nacional para que actuara según el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Ellos tienen un margen de acción inmediato de 48 horas para impedir que se consolide una invasión sin necesidad de trámites administrativos ni nada que se le parezca, y no quisieron, se negaron a hacerlo, permitieron que llegaran, que se instalaran, luego tocó iniciar el proceso de la querella y viene esta situación que en cierta forma, pese a que la sentencia de segunda instancia sí nos fue favorable en ese sentido de lo que yo comentaba hace un momento, el solo hecho de que se le abra paso a ese trámite de tutela, pues es un mal mensaje. Es un mal mensaje porque de entrada debió valorarse la situación y negarse de forma inmediata, porque es que un juez de tutela, cuando advierte que la situación no amerita su intervención, puede rechazar de plano la acción, pero no. Por otro lado, o sea, digamos, sumado a la desidia de las otras autoridades que tenían obligación de acción, como la policía y la CDA, que no ha hecho absolutamente nada, porque esa resolución que sacó ha sido para enmarcar, que no ha tenido efecto alguno. Entonces viene la decisión inicial del juez de primera instancia de proveer una cantidad de amparos, de conferir una cantidad de derechos sin tener en cuenta, como muchas veces se lo dije, porque no lo escuchó, que este es primero un predio privado, y segundo, que es un predio de especial protección al ser estar dentro de una determinante ambiental, un asunto que fue completamente ignorado por el juez de primera instancia, pues concediendo unos amparos, como ya lo dije, en son de una invasión por personas que pues carecen sí de algunas situaciones y tienen algunas situaciones de especial protección, pero eso sí es un muy mal mensaje, porque si bien la Corte Constitucional ha hablado de esa protección que merecen esas personas en situaciones, por ejemplo, de invasión, eso va dirigido pero a invasiones que se desarrollan en predios fiscales, es en predios públicos, de propiedad pública, no en predios privados, porque eso sería como imponerle a un privado la carga del Estado, soportar la carga del Estado, y pues eso la misma Constitución lo prohíbe. Ese fue un muy mal mensaje, esta situación ha demostrado la ineptitud completa de las autoridades y es un riesgo para la confianza legítima que tenemos todos los ciudadanos en Colombia
frente al tema de la protección de la propiedad privada, porque entonces en cualquier momento invaden cualquier otro predio y entonces dicen, no, es que yo tengo una situación de necesidad, y entonces viene un juez y ampara sin tener en cuenta y valorar la perspectiva y la situación como se debe en el contexto general de las normas colombianas. Bueno, Doc, después de esto, después de esa sentencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue de aquí en adelante en este proceso? Pues después de esta sentencia, como lo dije, yo estoy a la expectativa de lo que va a responder la CDA frente al requerimiento que se efectuó por parte de la Procuraduría, porque ya la Procuraduría ha compelido a la CDA al cumplimiento de esa orden de tutela, y no solo la orden de tutela, es que es su obligación legal, para eso existe. Entonces estamos a la expectativa de que efectivamente eso motive un poco más el accionar de la CDA y por lo menos el temor a verse abocados a responsabilidades disciplinarias por parte de los funcionarios los lleve a tomar algún tipo de acción concreta. Esa sería una expectativa para que se desarrolle en el día de hoy. Y además de eso, pues se está adelantando ya gestiones presionando la inspección de policía, porque afortunadamente y gracias a Dios el despacho del señor alcalde se le dio por resolver lo que en sus manos estaba, que se había negado de manera injustificada a resolver una recusación que había contra el inspector de policía desde el mes de octubre del año 2024 en ese despacho, en el despacho del alcalde. Tenía una recusación que por ley debía resolver en 10 días y se tomó 5 meses para resolverla. Afortunadamente ya pudo resolverse y ya estamos a la expectativa entonces de que nuevamente el inspector de policía nos convoque para adelantar la audiencia respectiva en lo que refiere a la querella. bueno, Esa entonces, sería como, digamos, la expectativa que tenemos, presionando también, pidiéndole a la Fiscalía que además adelante las acciones que corresponden en relación a la individualización completa de todas estas personas que están generando esa afectación, ese daño a los recursos naturales, y se inicien también por ese lado las labores investigativas de manera más seria y acuciosa a efectos de exponer a estas personas ante un estrado judicial, obviamente garantizándoles sus derechos ya como procesados en un proceso, en un tema penal. Y pues afortunadamente, bueno, desafortunadamente para nosotros y afortunadamente para ellos cuentan con protección de las entidades, entre ellos en primera instancia, por ejemplo, el juez de tutela, y luego con el respaldo de la Defensoría del Pueblo. Es una situación que hemos tenido que enfrentar nadando contra la corriente. Es un acto muy valiente de parte de los residentes regulares y propietarios del sector, enfrentarse a toda esta situación, porque pues como les dije, ya han habido hechos de amenazas contra la integridad física y la vida de estas personas. pues es bien compleja la situación y hoy entonces está en manos de las autoridades, pero la primera autoridad a responder en medio de esas que usted dice, bueno, además de la alcaldía, ¿quiénes están, una vez ya conocida este fallo de segunda instancia, abogado, quiénes están llamados entonces a tomar la iniciativa de ver qué pasa con esas personas y comenzar, no sé si va a seguir adelante el tema del desalojo? La CDA. La CDA es la que tiene en este momento el balón en su campo y es la que tiene el margen de acción más amplio en relación a ese propósito final. Y en relación a la, pues digamos, la destinación o qué va a pasar con estas personas, pues realmente lo que tiene que pasar es que tienen que salir de ahí y se tienen que iniciar las acciones correspondientes también por Fiscalía y por la misma CDA para que estas personas paguen por los daños que ocasionaron y por el retiro de todas esas estructuras, porque pues obviamente eso tiene un costo y la CDA tendrá que cobrarles a ellos ese retiro de esas cosas. Pero en este momento es la CDA, porque por el lado de la inspección de policía, pues estamos sujetos a la citación para una audiencia, que esa audiencia, pues gracias a la acción que han adelantado los abogados de los querellados en esa acción designados por la Defensoría del Pueblo y algunos abogados de confianza, pues no ha tenido mayor avance porque se inventan cuanta argucia puedan tener a la mano para frenar el desarrollo normal de esta querella,
que de por sí la ley la denomina como una expedita, o sea, un trámite expedito que es muy rápido, pero se han encargado de hacerlo muy lento y en eso pues se han protegido los invasores para consolidar ese proceso de invasión, pero bueno, gracias a Dios, pues que la tutela en segunda instancia los conmina, inclusive a ellos mismos también a abandonar ese sitio, pero pues obviamente que ellos no han recibido la información porque ellos ven la sentencia, pero de pronto no logran discernirla de manera adecuada y pues el decir de sus abogados es que ellos ganaron. Entonces, al venderles esa imagen o esa información de forma falsaria, pues les crea a ellos la sensación de empoderamiento, de que están haciendo las cosas bien, pero pues están muy equivocados y están recibiendo, considero yo, muy mala información y pues desafortunadamente cuentan con una infortunada protección de parte de la Defensoría del Pueblo, que se escuda en decir que pues ellos están para proteger derechos fundamentales de las personas. Sí, uno entiende esa situación, pero una cosa es proteger derechos fundamentales y otra cosa es empeñarse en impedir el accionar de las entidades frente a situaciones como estas. Y, por ejemplo, la misma Defensoría del Pueblo, ellos tienen unos deberes y derechos de los usuarios de los servicios de defensoría. Y uno de los derechos y deberes de los usuarios de defensoría es atender las recomendaciones. Si a mí una persona me busca para que lo defienda dentro de un asunto, pues mi primera recomendación es que cese ese actuar perjudicial o ese actuar dañoso. Y ya ir a defender una situación de estas, a impedir que las acciones que tienen que adelantar las entidades se concreten, pues eso no corresponde a defender derechos fundamentales, eso corresponde a un proceso de dilación, a un proceso como de confabulación con ellos para protegerlos. Bueno, pues es parte de lo que vamos a hablar también con nuestro siguiente invitado, abogado Cristian Muete. Muchas gracias por esa información. Seguimos nosotros muy pendientes entonces de la actuación de las autoridades que en este caso les compete, como la CDA, como la Inspección de Policía, como la Alcaldía de San José del Guaviare, hacer cumplir pues este fallo de segunda instancia. Me llamaba la atención, solamente para terminar de manera rápida, que acá le da 48 horas, esas 48 horas a partir de, me imagino yo, de la firma de esto. ¿Esto cuándo se firmó? Y esas 48 horas que le daban a la alcaldía para realizar, contás a partir de la fecha de notificación, que remita el proceso policivo acumulado bajo los radicados diferentes de, números de la Inspección de Policía en el estado en que se encuentren, a fin de que pueda rehacer el trámite. ¿Eso ya se surtió efecto? ¿Ya se cumplió en esas 48 horas? Sí, como le decía, se notificó el lunes de la semana pasada, pero por unos temas de interpretación legal, esos términos de 48 horas empezaban a contarse a partir del miércoles, entonces eran jueves y viernes, y claro, la alcaldía, el despacho del alcalde se tomó inclusive hasta el último día, hasta la última hora, porque pues la intención de ellos es, en confabulación con estas personas invasoras, dilatar en lo que más se pueda, y pues está visto que un tema que debieron de resolver conforme a la ley en 10 días, desde octubre del año pasado, terminó tomándose 4 o 5 meses, y solo mediante una orden de tutela fue que decidieron resolver, y lo tomaron hasta el último momento. O sea, se estiraron lo que más pudieron para dilatar el procedimiento en la Inspección de Policía, y ya está en manos del inspector de policía, quien debe tomar entonces ahora las decisiones que correspondan, es decir, citarnos a la audiencia de la respectiva querella. Abogado, yo le pregunto, y esto pues sí, como a manera de comprensión seguramente de todos los que estamos a esta hora hablando y escuchando en Marandúa, y es, usted dice, la alcaldía se ha confabulado con los intereses pues de estas personas que están invadiendo, pero no es la misma alcaldía la que se está viendo, digamos, afectada con la invasión de este terreno, al ser además, al verse afectada con, ahora tiene que hacerse cargo de estas personas y garantizarles esos derechos que están siendo reconocidos y que todavía, pues digamos, en este fallo también de segunda instancia son reconocidos por la justicia. No, porque, cuando yo hablo de confabulaciones en los hechos, o sea, a mí me demuestran los hechos que hay un desinterés, una desidia de parte de la alcaldía al resolver lo que le corresponda.
No, en este momento el fallo de segunda instancia, por eso yo decía hace un rato, el fallo de segunda instancia revocó esa carga que imponía el juez de primera instancia de proveer alimentación y albergue a unas personas de las que estaban allí invadiendo. Entonces, hoy por hoy, la alcaldía no tiene así cargas imposibles de cumplir, más allá de una obligación de pronto de caracterización, que sería un asunto de un día ir hasta allá con una persona designada por ellos para levantar una información de nombres completos, composición de los hogares y listo, la caracterización sería eso. Pero no, tampoco se ha hecho, ellos no tienen ningún interés, no solo en lograr la recuperación, porque pues ellos sí de alguna manera dicen estar afectados, pero no es cierto. Los que tienen que soportar esa situación son los residentes regulares del sector y pues obviamente los hechos demuestran que no hay ningún interés de parte del despacho del señor alcalde o de parte de la alcaldía para resolver esta situación. Contrario a lo que puedan decir, pues los hechos demuestran que no es así. Pues estaremos entonces muy pendientes. Abogado, muchas gracias a usted por estar con nosotros aquí en Marandúa. No, muchas gracias a ustedes por la llamada, por permitir este espacio a mis representados, pues para ser escuchados, ya que desafortunadamente no tienen esa posibilidad ante las autoridades que están llamadas a responder a ese llamado de la justicia, de la ley y de las personas que yo represento. Gracias a usted por el tiempo. Son las 7:18 de la mañana y ya vamos a hablar hasta ahora, Ingrid, con el abogado de las otras personas, es decir, los que instauraron esa acción de tutela, los que han invadido ese terreno y que hoy están reclamando derechos que consideran ellos se les están siendo vulnerados. ¿Con quién vamos a hablar? Laura, en este caso vamos a hablar con el doctor Fidel Javela, para que nos hable y nos explique un poco del proceso que ellos llevan. Bienvenido a Marandúa, doctor, y cuéntenos cómo llevan ustedes ese proceso a estas instancias. Muy buen día, Laura, y para todos los oyentes, especialmente para mis clientes y apoderados del asentamiento humano por un mejor vivir. En primera medida, pues sorprendido con todo lo que acaba de hablar el abogado de la contraparte, porque nunca ha sido cierto que no han sido escuchados, ni que, ¿cómo se le ocurre decir que el alcalde está confabulado con la gente que invadió ese terreno y esas sandeces? La verdad, le queda mal a un profesional del derecho ponerse a hablar de esas situaciones cuando se le vence y los fallos y las sentencias le son adversas. La situación de estas personas es una situación legal muy diferente. Esto hay que darle otra interpretación. Como Marandúa ha sabido y la gente ha conocido, sí, hay una franja del terreno que daba contra un humedal y unas personas por la necesidad de vivienda principalmente invadieron una zona más o menos, es una tirita, digamos, de 360 metros de larga que hay allí contra el humedal. Efectivamente también los invasores conocen que es una zona de protección y que es una zona que también se alaga, se inunda, porque toda la gente conoce eso, sino que también nadie puede entrar a desconocer el estado de pobreza y marginalidad y necesidad que ha hecho que estas personas hayan invadido ese sector. Y cuando las personas han invadido ese sector, las autoridades efectivamente han admitido las querellas en su contra, la CEA ha accionado en su contra, el municipio a través de la inspección de policía les ha iniciado procesos. La Fiscalía también les ha iniciado procesos por daños ambientales. Entonces no quiere decir que las autoridades se han confabulado ni nada de esto. Lo que sucede es que la interpretación jurídica, administrativa y vivencial de estas personas pues fue escuchada, gracias a Dios, por la tutela que interpusimos, porque si bien hay unos derechos ambientales, hay unos derechos a esa franja de terreno que reclama la CEA por ser una zona de protección ambiental,
pero no se le puede olvidar al doctor Muete y a las autoridades que también allí viven personas, que también allí hay más de 100 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y han nacido otros 7 niños en estos meses que llevamos de la querella. Allí también hay ancianos, hay invidentes, hay madres cabezas de familia, hay venezolanos, efectivamente, inmigrantes. No hay una familia que no sea persona y familia vulnerable, principalmente desplazados por las violencias, con 2, 3 desplazamientos. Entonces, ¿qué ha sucedido con las tutelas que han fallado en primera y segunda instancia? Pues los jueces de la República le han dado la oportunidad y le han dado la razón a las personas, porque primero priman los derechos de la gente, prima el derecho a la vida, prima el derecho a la estabilidad, prima el derecho a la vivienda, prima el derecho a un goce sano con sus familias, prima el derecho de esos niños a tener un techo, una casita donde vivir, prima el derecho de todos esos ancianos. Entonces, aquí con las tutelas no es que nosotros y nos pretendamos quedar con ese terreno ni nada de esa situación. Lo que ellos han expresado es que el Estado colombiano, en medio del desorden y la violencia que tenemos, que se le ha generado, pues enhorabuena, cumplan con la ley de víctimas, con la ley de los desplazados, y también logren subsanar esta medida, principalmente en el tema de vivienda. Entonces, eso fue lo que dijo la señora jueza, a quien le agradezco públicamente, a la doctora Sujei Cardoso León, la juez que en primera instancia amparó los derechos de toda esta gente, y también a los honorables magistrados Félix y al honorable magistrado Mercado, que en segunda instancia nos dieron la razón y lograron parar esta injusticia que en final se está cometiendo contra esta gente, porque ellos son sujetos especiales de protección de derechos. Y finalmente, gracias a Dios, el honorable magistrado ponente logró garantizar estos derechos desde el punto de vista institucional, para que cada institución desde sus ofertas sociales y económicas atiendan a esta población vulnerable, necesitada y pobre, que en realidad Sí, abogado, pero ¿en qué sentido les da la razón cuando estamos viendo aquí en el fallo de segunda instancia que están revocando varios de los numerales que quedaron en el fallo primero? Acá están revocando el numeral quinto, el séptimo, el octavo, el undécimo, también están modificando el décimo, donde dicen que le están ordenando al Ministerio de Vivienda, ni al departamento, ni al Fondo Nacional, que dentro del ámbito de su competencia de funciones pues socialicen la totalidad dice socialicen con la totalidad la oferta institucional, pero no, y que si es su deseo, pues se vinculen a esos programas que ya están vigentes. Y hacia allá voy, abogado. Muchas personas seguramente hoy en el municipio, en el departamento del Guaviare, están en una necesidad grande de vivienda, de algún tipo de situación pues con su economía, sus finanzas, y que sus derechos puedan, en este caso, ser garantizados. ¿Por qué invadir? ¿Por qué tomarse este lugar, además siendo un lugar que, como usted mismo y como ellos lo reconocen, se inunda, es una zona de protección porque está muy continuo al humedal? Esto, ¿por qué? Es decir, ¿por qué ellos toman esa decisión de manera tan autoritaria de llegar a este territorio, a este predio que además es privado, y hacerlo así? Porque entonces el mensaje o lo que todos podrían estar pensando es, si yo también encuentro algún tipo de necesidad y me encuentro en vulneración, ¿puedo entonces simplemente ir a invadir este espacio como lo han hecho? Sí, mire, hay varias situaciones que usted como ser humano, usted puede tener o no necesidades básicas insatisfechas, y usted tiene que también prever que cuando usted tiene familia, tiene unos niños, no hay empleo, no hay oportunidad, y eso no es de un mes, sino un año, 2 años, 3 años. Vaya, mire, en cualquier
cualquier casita, cualquier ranchito aquí en San José, el arriendo vale 400, 500 mil pesos. ¿Qué hace una madre que, por ejemplo, hace aseos, una persona que recicla en la calle, una persona que no tiene un empleo formal hace años, que solo vive al rebusque? 500 mil pesos de un arriendo, eso es una carga económica durísima mes a mes, con niños, con Todos, necesidades. claro, Esa abogado, y a persona, todos y a muchos les sí, toca exactamente igual, y sin embargo no, sí, no toman esas acciones de sí, invadir terrenos que no corresponden. sí, entonces la necesidad siempre ha hecho que el hombre tome, hay unas acciones eh, que se toman de manera desesperada porque la gente no tiene otra oportunidad, porque el Estado se ha quedado corta, porque nadie le ha dado ninguna oportunidad de vida. Eso es como el que roba por hambre, como el que invade por necesidad, como el que... Hay muchas situaciones que, aunque están prohibidas en la ley, la gente lo hace por la misma necesidad. Y vuelvo y le reitero, el estado de pobreza, gente desplazada, gente que está aguantando hambre, que tiene una necesidad berraquísima, y el Estado ni nadie le ha podido garantizar durante años, pues toman una decisión de esta manera desesperada de ir a invadir un terreno. Claro que eso está prohibido en la ley, la invasión, menos un sitio humedal, todo eso sí es verdad, pero también hay situaciones que obligan a la gente, y el Estado entonces le cambiaría la pregunta: ¿por qué el alcalde, por qué el gobernador, por qué el ministerio, por qué el gobierno nacional no se ha puesto a generar políticas públicas sociales en materia de vivienda? Vea, ahí ha pasado con el presidente Petro, porque la ultraderecha le ha suspendido y lo ha atacado para entregarle, por ejemplo, tierras a la gente. La unidad, la Agencia Nacional de Tierras, estupefacientes, tiene el Estado colombiano, así en resumen, tiene más de 7 millones de hectáreas. ¿Usted sabe cuándo son 7 millones de No, hectáreas y estamos de para acuerdo. ubicar un mundo? Sí, La pregunta sería hacia el gobierno nacional, y estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, sí, pues uno podría plantear un montón de preguntas y un montón de situaciones que ante los ojos de la comunidad resultan injustas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los recursos de la salud, todo este tema de corrupción, todo lo que estamos viendo sí. en anteriores y en este mismo gobierno, pero eso no justifica, abogado, el hecho de invadir un territorio como es el sector de Humedal. Ahora yo le pregunto, usted dice, ellos están esperando que se les reconozca ese derecho. Sin embargo, estamos viendo que las viviendas que han sido asentadas allí cada vez tienen pues una proyección mayor, es decir, los elementos, los materiales que se están usando pues son de más, no sé cómo decirlo, de mayor duración, y en este caso están pensando en permanecer en ese lugar. ¿Qué han dicho o qué dicen sus representados? No, mire, es que hay una indebida interpretación de las normas, y no es que, por ejemplo, no es que el albergue, la vivienda, los servicios en salud, las ayudas a los niños, todo eso, la oferta institucional tiene que darse, ¿sí? Por eso dice la sentencia de segunda instancia que tiene que garantizarse en esas situaciones. Además, no lo digo yo, ni lo dijo aquí el tribunal, que nos dio la razón. Hay sentencias de la Corte Constitucional que se deben de cumplir, porque hay que garantizar derechos fundamentales de las personas. Y, por ejemplo, a la hora de un desalojo, no es que vayamos, llevemos el SMASH, gaseemos a esta gente con gas pimienta, démosle garrotes, saquémoslo. No, señora, hay que en primera medida garantizar la vida y los derechos fundamentales de las personas. Abogado. Por eso hay una caracterización y hay unos derechos que hay que garantizar mínimos. Abogado, le quería hacer una pregunta con relación a con lo que usted iniciaba y decía, ellos no quieren quedarse en ese lugar porque entienden que es una zona vulnerable, que de importancia ambiental, que están buscando eso que usted dice, que es el reconocimiento de esos derechos, que el gobierno que les garantice esos derechos que están reclamando. Pero a la pregunta que iba es a lo que le hace referencia Laura, de que esas viviendas que inicialmente tenían otras características, hoy parece que tuviesen otras características más de establecerse allí ya permanentemente.
es decir, sí quedarse en ese lugar. No, mire, mis representados, la gente de la invasión, ellos son conscientes y saben, y nosotros hemos hablado, y mal haría yo como abogado, digamos, patrocinar o inducir o decirle a la gente que vamos a luchar, no, por varias situaciones. Una, pues, ustedes saben que eso se inunda y el invierno en unos meses va a sacar a esa gente y después van a decir, oye, nosotros a ver, usted nos metió aquí, o bueno, o nos dijo que nos quedáramos acá, bueno, en fin, no, eso no. Lo segundo, que eso tiene una connotación legal, que todos lo sabemos, y es la parte ambiental. Eso es una zona con especial protección ambiental. Lo tercero, que esa zona, claro, es una zona privado, entre comillas, porque eso tampoco es que le pertenezca a esas asociaciones de fantasmas que el doctor Muerte, con las que el doctor Muerte está correteando a la gente, porque esas asociaciones inclusive están no tienen ni cámara de comercio hoy en día porque están liquidadas, suspendidas, y fuera de eso, esas franjas de terreno, en realidad la que la reclama y puede solicitarla de toda la CDA, porque están dentro de una zona especial. Entonces, las personas que están allí, no es que, digamos, los ranchos se han mejorado. ¿En qué sentido? Que son ranchos iniciaron como cambuches, sí, es verdad, pero ahorita, por ejemplo, hay ranchos hay unas tablitas, hay otros que tienen alrededor tin y eso, pero que hayan construcciones en concreto, en cosas de eso, no, porque ellos saben y son conscientes de que tienen que ocupar, que hay que salir, y que esa zona se debe de entregar, digámoslo así. Y por eso también la sentencia ordena la caracterización, se ordena un diálogo con las entidades, y eso es lo que se está esperando. Y el alcalde principalmente, mire, la oferta institucional es esta, la otra. Como hizo el señor gobernador dijo, mira, hay un proyecto que se llama Puertas del Nowe. En este momento vamos a ver si por ahí pueden entrar, o si no formulamos uno, pero aquí son con soluciones que la oferta institucional tiene que garantizar derechos fundamentales a la gente. Doctor Javela, yo sí le quería preguntar, lo que pasa es que nosotros estuvimos en terreno y en mi caso, nosotros como Marandúa estuvimos allá y había muchas personas que tenían niños muy pequeños, mujeres embarazadas, señores de la tercera edad. ¿Cómo van a quedarse allí o qué se pretende en este caso? Porque ellos, o sea, ya viene el tema de invierno. Sabemos que eso se inunda, sabemos que las aguas residuales de toda esa parte del barrio caen allí porque lo vimos que llegaba precisamente olores nauseabundos, que habían unas zanjas completamente grandes y preciso caían ahí al asentamiento donde ellos llegaron. Entonces es preocupante que de pronto uno como padre pues pueda tener a sus hijos allí en medio de hasta culebras, Claro, que animales. puede pasar, porque es que ya el eh, invierno pues viene, y obviamente todos los que conocemos el sector sabemos que se inunda. El riesgo que están corriendo no solamente los adultos, sino esa población vulnerable que usted mismo ha señalado, abogado, eso a quién entonces le va a competir. Es decir, la responsabilidad va a caer luego sobre las autoridades, y estarán ellos reclamando entonces a la alcaldía, y estarán reclamándole al comité de gestión del riesgo que no les han prestado la atención y la ayuda necesaria, o qué va a pasar con esa situación. No, mire, la ley la jurisprudencia de las altas cortes define como es población vulnerable, claro, y hay niños también, hay jóvenes, niños, niñas, adolescentes, hay más de 100, y como digo, ya han nacido más de 7 niños bebés, todos, y ahí viven con sus madres, principalmente los madres cabezas de familia, y en verdad es cierto todo lo que ustedes están diciendo, porque es que ni el sitio es para que viva gente, menos niños en esas condiciones, menos ancianos, no hay energía, no la gente ha hecho unos pues para sacar agua por la necesidad, hacen sus necesidades fisiológicas, digamos, en la parte de atrás,
O sea, la situación de vivir allí no es que sea fácil, porque y cualquier persona no va a vivir en una zona y en una situación de esas precisamente por la misma necesidad. Pero entonces, por ejemplo, el ICBF se ha acercado, ha caracterizado entre sus programas muchas familias, empezaron a llegar las ayudas y ahorita por eso le digo que es necesaria la ayuda institucional desde un lado y el otro, y efectivamente hay personas que tienen que darle el albergue, hay personas que tienen que darle la asistencia médica, hay personas que tienen que garantizarle otros derechos, porque precisamente el señor inspector, al arrancar la querella nuevamente en esa caracterización, él tiene que cumplir las órdenes que da la Corte Constitucional en este tema, el alcalde también, el señor gobernador, el ministerio, todos deben de cumplir, porque este es un problema social berraquísimo, no es fácil y es costoso, digamos, pero también es un cúmulo de cosas, de situaciones que se han llegado a este momento, pero ya hay soluciones y tienen que haberla, porque hay que garantizar derechos humanos fundamentales, principalmente a los niños, a las niñas, a los recién nacidos y a la gente. Entonces, y hay que en el menor tiempo posible, ojalá que todos salieran, de entregar a esas zonas, de acabar este problema, porque esto es una papa caliente social para todos, y en realidad ni para ellos es conveniente, ni para las autoridades tampoco. Entonces hay que arreglar esta situación. Doctor Javela, quería preguntarle, después de tanto tiempo, desde el año pasado están hablando de una caracterización a cada una de las familias que están allí. ¿Ya la hicieron? ¿Usted ha podido hablar de pronto con algunos de las personas que están en esta comunidad? ¿Ya hicieron esa caracterización? ¿Cuántos, quiénes y cómo están a ellos viviendo allí? Sí, mira, lo que pasa es que en un comienzo la querella, por eso es que los fallos de primera y segunda instancia, digamos, la volvieron a ordenar a que arrancara de cero prácticamente, porque la querella en un comienzo fue mal llevada, porque lo que ordena la norma primero que todo es eso, quién está ahí, cuántas las componen, qué familia es, qué necesidades hay, cómo se llama usted, venga usted, qué hace. Eso es lo que tienen que hacer las autoridades en caso de eso. Pero el doctor Muete, sabiendo toda la situación, lo único que fueron es allá poner 3 avisos. Mire que hay un proceso policivo contra usted. No, señor, así no manda la norma, ni manda la corte. Hay que caracterizar a la gente, suspender todo eso mientras, porque es que dependiendo de la caracterización, ustedes acaban de decir, bueno, los niños, venga, dice ¿qué hay que hacer con estos niños? Hay un anciano aquí enfermo, venga, Secretaría de Salud, ¿qué hacemos con este anciano? Madres gestantes, venga otro programa, venga. Entonces eso permite que la oferta institucional se vaya aplicando a cada persona, pero no pueden coger un globalazo de gente y solo echémosle el ESMA y saquémoslos de una. No. Esa caracterización se ha ido haciendo, inclusive en la que ya el inspector sabe qué persona con nombre y número de cédula hay. Pero como ahora le volvió a ordenar a arrancar, entonces él tiene que hacerla. Y digamos, las autoridades en gran medida la tienen, pero ahorita como ya es una orden del tribunal, entonces al arrancar la querella, el señor inspector ha dado reinicio y ha fijado y nos ha notificado que el 12 de marzo va a volver a hacer la audiencia. Pero se espera que de aquí al 12 de marzo el señor inspector tenga notificada a la gente, tenga caracterizada a las personas, y antes de seguir adelante con esta querella se pueda tener la individualización, identificación y caracterización de la gente. Y antes de seguir y continuar con esta querella, entonces, teniendo esa caracterización, la oferta institucional que hay tal, y ahí si continuamos, porque como le digo, hay unos procesos policivos, hay unos procesos de desalojo en curso, pero hay que cumplirse conforme al debido proceso y las garantías constitucionales de los derechos
de las personas primero que todo. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? Desde que usted inició y asumió la defensa de este grupo de personas al día de hoy, usted dice que se tiene que hacer nuevamente otra caracterización, una nueva caracterización. ¿Ha cambiado en algo el número de personas que están allí o al cual usted representa? Sí, en realidad la situación más o menos es de unas 240 personas, a veces ha subido a 260. ¿Por qué? Porque pues la dinámica de un grupo de estos tan vulnerables, hay unos que han salido a trabajar a una finca, hay otras personas que se han enfermado, hay otras, lo que sí no sé nadie y ni ellos no han permitido es que llegue más gente, porque eso claro, en un comienzo llegó más gente y Pero- han llegado más personas, pero ellos no han permitido que por ejemplo lleguen otras 10, 20, 50 familias, porque se volvería Pero una cosa insostenible. eso sí le iba a preguntar, doctor Javela, porque cuando nosotros estuvimos allá hablaban de 190, más o menos 180 y algo de personas, y usted nos acaba de decir que ahora hay 200 y algo. Sí, hay más, sí, claro, porque lograron ya, digamos, por ejemplo, en una casa está Laura, entonces, bueno, yo estoy, pero cuando ya viene la caracterización, bueno, y el núcleo suyo, ¿quién lo compone? Entonces ya Laura dice, no, mi niño, mi niña, yo vivo aquí también con mi tía, mi abuelito, entonces ya no solo Laura, ya hay 5, listo, en la otra casa lo mismo, y así y porque Pero eso es permitir que lleguen más personas. Entonces, ¿hasta cuándo no, realmente? Es claro, si se ponen a decir, no, yo tengo una tía, una prima, entonces eso va, Y nos obviamente traemos la se traen abuelita. toda la familia y entonces van a ser más personas las que van a estar reclamando ese derecho y esos derechos Eso a preocupa las más. autoridades. Eso, ¿cómo lo están controlando y cómo van a asegurar que no van a seguir llegando personas? no, mire, primero que al comienzo, por eso es que precisamente el inspector había hecho mal el procedimiento, porque al no caracterizar e individualizar ni identificar a la gente, pues claro, se da para lo que ustedes están diciendo, efectivamente así es. Pero con la tutela, principalmente, digamos, se dieron a conocer los nombres, números de cédulas, eh, la vivencia de cada persona. Mire, yo soy desplazado con número de registro tal, mire que yo soy de la tercera edad. Entonces, digamos, en el grueso de la gente que hay allí, que ha ido el juzgado a notificar al uno, al otro, ahí están, y digamos, eso no ha variado. Lo único que ha variado es que la cantidad de gente de cada núcleo familiar, porque ya cuando le preguntan, por ejemplo, una mamá que está ahí, pero cuando ya le dicen, ¿sus hijos cuántos son? No, son 4, pero aquí solo hay unos pequeñitos, sí, pero es que los otros 3 están o estudiando, me los cuida allí porque aquí no los puedo tener, pero entonces en realidad los beneficiarios de ese hogar para ayuda y todo van a ser 4 personas, entonces esas son las que se cuentan, ¿sí? Sí, difícil, Pero no, difícil esa situación, abogado, sobre todo porque volvemos al punto. Si esto, y sigo insistiendo en el punto inicial, si todos acudiéramos a ese tipo de hechos y esas vías de hecho de tomarnos las necesidades que tenemos como este tipo de situaciones, pues imagínese cuántos terrenos entonces estarían en este momento invadidos, que sí, por supuesto, tienen sus derechos, tienen sus necesidades, pero hasta dónde realmente la protección del medio ambiente también debe ser respetada por esas personas, porque la necesidad pues tiene unos límites y en este caso esos predios pues están en medio de una situación grave y sobre todo crucial para nuestro municipio en materia de protección del medio ambiente y es un humedal que además ha venido siendo afectado no ahorita sino hace muchos años también con asentamientos ilegales. Entonces hoy la situación está bastante compleja y nos sorprende es la situación, digamos, la prolongación de la falta de acción de las autoridades en viene el este invierno, caso. Laura. Además
porque ya viene el invierno y nos preocupa también la salud y el bienestar de esas personas que usted dice están allí asentadas, más de 200 personas, niños, adolescentes, adultos mayores, todos con sus propias necesidades y condiciones, y hoy en medio de esta situación pues están a la merced de las autoridades a ver cuál va a ser ese siguiente paso. Así que bueno, pues abogado Javela, nosotros nos quedamos muy pendientes de qué va a pasar con este proceso. Le agradecemos a usted el habernos pues contado parte de lo que ha sido el representar a estas poblaciones que están allí en el sector de el asentamiento por una vida mejor. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Bueno, sí, finalmente también, digamos, cerrar el tema que también con la tutela nosotros le informamos a las autoridades judiciales y demás, porque lo que tú has dicho es cierto, ese humedal, la CDA y las autoridades le han dado la espalda, y la sentencia también ordena que se proteja ese humedal, porque estas personitas que están ahí por este tiempo, ellos no es que hayan deteriorado, inclusive son los mismos querellantes, esas mismas asociaciones que ilegalmente urbanizaron ese sector, sin licencia, sin nada, y hoy en día usted vaya, las aguas servidas se la botan a ese humedal. La CDA con hipocresía permitió que durante años eso suceda. Todas las autoridades, entonces eso no es que sea que porque hay unos invasores invadiendo un sector de humedal, de fragilidad ambiental, no. Esto es un problema de hace años que todas estas autoridades le han dado la espalda, y usted va hoy y eso para nada ha cambiado. Entonces el medio ambiente, claro que tenemos que conservarlo, respetarlo, preservarlo. La CDA, por ejemplo, ¿por qué no ha delimitado todas las zonas de humedal de aquí en San José? ¿Por qué permite que todos los días se boten basura, se boten desechos? Ahí le dejo nomás el trompo de la uña. ¿Por qué la CDA solo cobra una multa por el vertimiento de todas las aguas servidas del alcantarillado de San José del Guaviare, y llevamos toda la vida botándole el agua al río, y solo eso se subsana con una multa? ¿Y qué autoridad se ha preocupado porque se sigan botando aguas servidas al río Guaviare? Entonces mire que hay situaciones que también las autoridades se han quedado cortas, y claro, en la protección del medio ambiente tenemos que hacerlos todos, proteger y cuidar estas reservas y este patrimonio de esta ciudad tan hermosa en que vivimos. Pues sí, ahí está parte de esa problemática, como le digo, bastante compleja. Abogado Javela, gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Bueno, Dios lo bendiga, muy amable, gracias. Gracias.